En mi colegio nos pidieron hacer una presentación sobre el pasado industrial de nuestro país. Formamos un equipo y cada uno debe investigar 6 empresas que dejaron de funcionar en el siglo pasado. Nos mantendremos en contacto por mensaje. Mi tía abuela trabajó más de 40 años en una fábrica de Valparaíso y me inspiró para ir más allá en esta aventura. Nunca pensé que estos encuentros con trabajadores iban a cambiar mi manera de ver la vida. Antes de hablar con algunos trabajadores de la maestranza de ferrocarriles de San Bernardo, quise conocer lo que queda de este lugar, donde se reparaban y fabricaban trenes y locomotoras. Hasta hoy se puede ver la puerta de entrada de la maestranza, que está frente a la línea del tren. Y a 1,5 kilómetros hacia el interior se pueden recorrer las ruinas de los grandes pabellones, donde funcionaron los talleres durante más de 70 años. ¡Qué impresionante! Me cuesta imaginar este lugar lleno de gente trabajando en los trenes. Hoy redució a esto. La primera persona que pude ubicar fue Juan Rojas, quien trabajó en la maestranza y hoy día es dirigente de la Confederación Mutualista de Chile y de la Sociedad de Socorros Mutuos, Igualdad y Trabajo. Yo empecé a trabajar entre 14 y 15 años. Soy el menor de 19 hermanos. A los años, no sé, me entró la inquietud, dije yo, porque en mi barrio, el barrio Yungay, había mucha gente del gremio ferroviario. Soy soldador de origen, estudié en la Escuela de Artes y Oficios, lo que es hoy día la Universidad de Santiago. Saqué mi lindo diploma, con el cual pude incorporarme a Ferrocarriles del Estado. Mi segundo encuentro fue con Guillermo Cruces, trabajador que además fue durante años dirigente sindical de la maestranza y ahora recorre nostálgico los talleres vacíos. ¿Qué oficio desempeñaba usted en la maestranza? Bueno, la verdad es que estuve en varias funciones. Estuve como inspector de combustible, estuve como encargado de seguridad industrial y estuve en la oficina técnica de la maestranza también. Estuve como controlador de toda la maestranza. La verdad, digamos que pasé por varios puestos de la maestranza. Nosotros los soldadores nos repartían a los diferentes talleres donde había que hacer alguna reparación de soldadura. Entonces yo partía con mi máquina soldadora allá. El jefe de los soldadores mandaba a pedir al taller eléctrico un instalador eléctrico para que nos instalara la máquina soldadora. ¿Recuerda usted qué talleres existían en la maestranza? ¿Qué se hacían cada uno? ¿Cuántas personas? Claro, éramos casi 2.000 trabajadores, habían 23 talleres, había un taller de fundición que tenía 2 hornos cubilotes de 6.000 kilos cada uno, tenía una correa transportadora aérea y subterránea, y allí, digamos, se fundían los cilindros de la locomotora, que era una parte muy importante porque en la maestranza se hicieron 10 locomotoras a vapor. Existía también un taller de oxígeno que fabricaba oxígeno con una pureza del 99,8% y abastecía a toda la empresa de oxígeno. Y también se le entregaba oxígeno al Hospital de San Bernardo en forma gratuita. En el taller de herrería se modelaba el acero. Ahí se fabricaba el perno, el remache, el clavo con el que se clavaban el riel al durmiente en la línea. Esos clavos se fabricaban acá. Y además que la maestranza, digamos, atendía no solamente el quehacer de ferrocarriles, también hacía trabajo para la gran minería y trabajo para la agricultura. O sea, vale decir, digamos, la maestranza estaba capacitada para hacer desde un alfiler hasta una locomotora. Ya tengo bastantes antecedentes. Entendí cómo funcionaban los talleres. Pero quiero saber más. Saber qué significó para ellos ser parte de esta tremenda fábrica
y cuáles eran las condiciones de vida en la maestranza. Habían 3 casinos, uno de obreros, uno de empleados y uno de ingenieros. Pero a pesar de eso, digamos, habían pensiones ferroviarias. Mi mamá, por ejemplo, tuvo una pensión ferroviaria en la población Balmaceda, en donde se atendían a trabajadores que venían de Santiago. Había un tren obrero que partía a las 6 de la mañana de Santiago, trayendo a más o menos como 600, 800 trabajadores. Ahí tomaba yo el tren a las 6:15 de la mañana y me dejaba, entrábamos a las 7 de la maestranza y nuestra función empezaba desde las 7:30. Era un ir y venir de trabajadores, sobre todo a la salida o entrada, porque la mayoría andaban en bicicleta. Cuando era la salida del almuerzo, por ejemplo, era como una salida del ejército chino, todos en bicicleta. Y todos rápidamente porque teníamos media hora para almorzar. ¿Qué beneficios tenía el trabajar en la maestranza? Bueno, nosotros teníamos una cooperativa ferroviaria de consumo, en la cual, digamos, podíamos mensualmente ir a sacar comestibles, y además no solo cocinas, bicicletas, todo eso, y se descontaba por planilla. Y los precios eran convenientes porque las cooperativas abastecían a todo el personal de la red ferroviaria, que eran casi 27.000 trabajadores. Teníamos un buen servicio médico. Creo que en esa época era el mejor servicio médico que podía tener cualquier empresa privada o estatal. Apoyábamos a los gremios externos, a los profesores especialmente. Ya, vamos, hay que apoyar a los... Vamos, nos paramos, va. Pero había una catástrofe nacional, éramos el gremio más solidario con este Chile. El año 60 en Valdivia, 2 días de sueldo para la reconstrucción nacional del terremoto de Valdivia, que eso fue el año 60. 2 días de sueldo. Con Juan y Guillermo revivo la época de oro de la locomotora a vapor, cuando la maestranza llegó a ser la segunda más importante de Sudamérica. ¿Existían actividades más allá del trabajo, familiares? Bueno, nosotros teníamos, el 17 de septiembre era el día de la maestranza. Allí, digamos, llegaba el tren que traía los trabajadores de Santiago con los familiares, ¿no es cierto? Y el tren venía encananado con palmeras y banderas chilenas, y todos los familiares venían con su mejor tenida de vestir, y la gente lo pasaba muy bien. Además, no solamente asistían los familiares de los trabajadores ferroviarios, sino que iba todo San Bernardo a esa fiesta. Todos los talleres teníamos un campeonato de fútbol, con trofeos, con premiaciones. Para eso teníamos nosotros nuestro propio equipo de fútbol y tuvimos nuestro equipo de fútbol profesional, el Club de Deporte Maestranza Central. ¿Qué significaba para usted la maestranza? Todo, porque mi padre llegó trasladado al año 20 de la maestranza de Temuco para inaugurar la maestranza. Mi abuelo llegó ahí trasladado al año 20 de la maestranza de Concepción a inaugurar la maestranza. Por eso es que uno ha querido tanto la maestranza y por eso es que ahora soy el presidente del Comité de Defensa del Patrimonio Ferroviario, en la cual estamos peleando que la maestranza, digamos, sea un gran museo. Cuando me aconsejaron de que jubilara antes de que me echaran, también lo hice con cierto sentimiento de que como que no quería dejar ese lugar yo. Pero bueno, era lo mejor que existía en ese momento. La maestranza San Bernardo fue la cuna de los ferrocarriles de Chile, y el progreso de Chile se lo debe en gran parte, digamos, al funcionamiento de ferrocarriles, y nadie lo ha reconocido así. Por eso queremos que las autoridades gubernamentales alguna vez se acuerden de la historia, porque no se puede, digamos, dejar de reconocer el esfuerzo de los trabajadores. ¿Qué queda hoy de la maestranza de San Bernardo? Muy poco, en relación a lo que me contaron Juan y Guillermo. Pero es innegable que las ruinas de la maestranza son el símbolo del final de una época de gran tradición ferroviaria. Quisiera recorrer algún día el Museo de la Maestranza y, por qué no, volver a ver la línea del tren uniendo de norte a sur nuestro país.